Vamos a pasar con una segunda ponencia, soluciones de ventilación y purificación de la calidad del aire. En el contexto actual, que ha acelerado la necesidad de garantizar una calidad de aire interior óptima en espacios habitados, como son las viviendas, los centros de formación, en un entorno donde se hace imperativo el consumo responsable de energía, se debe estudiar la relación fundamental entre el ahorro de consumo y las condiciones de salubridad. La ventilación descentralizada nos va a ofrecer la renovación de aire necesaria y además una mejor eficiencia energética en los edificios. Nuestro siguiente ponente, Andrés López, del Departamento Técnico de la empresa Aldes, va a presentarnos una de las soluciones para ventilación específicas en esta problemática, especialmente adaptada a espacios ya construidos. Pues cuando quieras, Andrés. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias, Andrés, por el pase. Bueno, en primer lugar, agradecer la oportunidad y este espacio para poder hablarles un poco de ventilación, que es algo que nos dedicamos fundamentalmente en Aldes, calidad de aire interior, y bueno, con esta introducción que has hecho, pues empezamos con la presentación. Vale, lo que vamos a ver un poco en el contenido de la presentación es el contexto actual o la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Sistemas y técnicas de desinfección y purificación de aire. Repasaremos algunas de las más importantes o de las más utilizadas. Cómo es la evolución de la concentración del dióxido de carbono para un ejemplo en un aula de clase, que se puede extrapolar también para otro tipo de locales habitados. Veremos un ejemplo de monitorización de un aula escolar en Madrid. Y por último, una solución descentralizada de ventilación de doble flujo con recuperación de calor y filtración con un equipo denominado pues, VEX 308. Vale, perfecto. Entonces, el contexto actual, pues, algunos datos importantes con los que me gustaría comenzar es que pasamos el 90% de nuestro tiempo en espacios cerrados. Y el problema con esto es que el aire interior puede estar hasta 8 veces más contaminado que el aire exterior, que ya de por sí, pues, en una ciudad es bastante contaminado, ¿no? En este dibujo se puede apreciar un poco de dónde provienen los contaminantes que iremos comentando también más adelante. Por ejemplo, en el interior de una vivienda, pues el dióxido de carbono, que es propio de la actividad humana, compuestos orgánicos volátiles, partículas finas, humedad, y el exterior, pues tenemos partículas finas, bacterias, y ahora un elemento, un contaminante adicional que se debe tener en cuenta, que está incluido ahora en la normativa de salubridad del Código Técnico de la Edificación, que es el radón, ¿vale? Entonces, habiendo dicho esto, pues incluso hay un término interesante de acotar, que es uno que define la Organización Mundial de la Salud como el síndrome del edificio enfermo, que es un conjunto de afecciones a la salud desarrolladas por los usuarios que son originadas o agravadas por la contaminación del aire existente en el propio edificio. Entrando un poco más en detalle de estos 5 contaminantes, de dónde provienen y qué consecuencias tienen sobre la salud, pues tenemos que los compuestos orgánicos volátiles pueden provenir de productos de limpieza, perfume, velas, pinturas, etc. Y pues además de molestia olfativa, pueden, como consecuencia tienen irritación, disminución de la capacidad respiratoria e incluso efectos cancerígenos. Luego tenemos el dióxido de carbono, que es típico de la respiración humana, y las consecuencias pueden ser pues, cansancio, falta de concentración, dolores de cabeza.
Otro de los contaminantes que se producen en el interior de los locales habitados es la humedad interior, la humedad relativa. La actividad humana y las actividades domésticas como ducha y vapores de cocción, pues generan este tipo de contaminante, ¿no? Esto favorece a nivel de las personas, pues el desarrollo de alergias relacionadas con el moho, ácaros, enfermedades respiratorias, entre otras. Y además también pues afectan el tema de los elementos constructivos de la vivienda, ¿no? Que es muy típico ver condensaciones y ese tipo de patologías que también sufre el edificio. Las partículas finas, que está catalogada por la Organización Mundial de la Salud como el contaminante más peligroso para el ser humano, pues a nivel interno proviene del tabaco, de chimeneas, pesticidas, etcétera. Y bueno, las consecuencias que tiene, pues la crisis de asma, bronquitis, incluso enfermedades cardiovasculares. Luego tenemos el contaminante, que es el radón, que dependerá un poco de las características geológicas del terreno. Depende de los niveles de uranio y porosidad del suelo, también de los materiales de construcción utilizados y el grado de ventilación del edificio, ¿vale? A nivel de consecuencias a la salud, pues la exposición a concentraciones de radón puede producir cáncer de pulmón, aumento en incidencia de enfermedades pulmonares como efisema o fibrosis pulmonar. Vale, ¿cómo diluimos o cómo tratamos estos contaminantes? Pues cada uno, al ser de distintos tamaños y de distintas también composiciones, pues hay distintos métodos. Los compuestos orgánicos volátiles se pueden tratar con una buena ventilación o incluso se pueden filtrar por el tamaño de partículas. Si vemos el CO2 no se puede filtrar, esto es importante, la única forma de sacarlo por de alguna manera del interior del local es diluyendo su concentración y esto lo conseguimos únicamente con ventilación. Lo mismo podríamos decir de la humedad interior, de las partículas finas, pues podríamos también solucionarlas con una buena ventilación o incluso con filtración. Y por último, el gas radón, la única manera es diluyéndolo también, diluyendo su concentración y es decir, renovando el aire el aire interior con aire exterior, ¿vale? Dicho esto, bueno, hablar de contaminación y de problemas de salud, pues, y de síntomas compatibles con este tipo de contaminantes, pues es inevitable hablar y más en el contexto actual, de la COVID-19, ¿no? Del coronavirus. Para empezar, es importante tener claras las vías de contagio, ¿no? Que conocemos hasta los momentos y que en principio los científicos afirman. Las vías de contagio que conocemos son contagio por gotículas respiratorias, contagio a través de superficies y contagio por aerosoles. En este sentido vamos a enfocarnos en el tercero, que es el contagio por aerosoles. Y bueno, como estamos aún a la espera de una respuesta clara y definitiva en torno a este dato, lo que es posible afirmar es que el contagio por el aire representa un riesgo mucho más alto en espacios cerrados y con escasa ventilación, ¿vale? Lo que conocemos es el contagio por aerosoles, que se liberan en cantidades mucho más elevadas que las gotículas y pueden permanecer más tiempo en el aire, ¿no? Incluso alcanzar distancias más largas. Entonces, para este método de contagio hay distintas técnicas pues, o sistemas de desinfección y purificación de aire. Y concretamente, pues se pueden clasificar en 5 grandes grupos que me gustaría pues comentar, ¿no? Sobre todo los primeros 3, que son los que más se utilizan y en donde normalmente se considera pues que está la solución a esta problemática. En principio, la presurización, que puede ser tanto positiva como negativa, se refiere a esa diferencia de presión, aquí es importante destacar medible, porque
es la presión del aire que puede crear un flujo direccional entre espacios adyacentes. Es decir, tener un espacio presurizado en donde garanticemos la dirección del fluido, en este caso el aire, pues es de gran importancia. En esta columna de pros y contras, pues tenemos que en este sentido se requiere un cálculo y una simulación detallada para obtener su beneficio y sobre todo monitorización adecuada. Generalmente esta técnica se utiliza en combinación con otras, ¿no? Luego tendríamos la técnica o el método de dilución, que es lo que conocemos como ventilación mecánica, híbrida o natural. Es uno de los métodos más fáciles para eliminar estos patógenos. Y la dilución mediante estrategias de ventilación mejora la calidad del aire interior, pero también con un sistema eficiente pues se puede reducir la energía y controlar las partículas mediante la eliminación a través de la ventilación. En este sentido, pues al estar relacionado con patrones de distribución de aire, la ubicación de la entrada, hay que tener en cuenta pues la ubicación y la entrada la entrada y salida de la ventilación, la configuración del espacio, el confort térmico, el uso de cada espacio, pues eso se necesitaría pues un estudio previo, ¿no?, de las condiciones de uso. Luego tenemos el método de purificación por filtración, que incluye la conocida filtración mecánica, que es un método ampliamente utilizado en sistemas HVAC para mejorar la calidad del aire con filtros eficientes de alta eficiencia para retención de partículas, ¿no?, o mediante filtros tratados con agentes antimicrobianos. Este tipo de soluciones requiere pues, de una instalación y mantenimiento importante y vigilancia, ya que debido al pequeño tamaño de las partículas del coronavirus, el virus puede atravesar la mayoría de los filtros. Sin embargo, y esto aquí es importante destacar, los filtros capturan las partículas más grandes que lo contienen, ya que las partículas del virus pues, viajan unidas a unas partículas más grandes, ¿no? Vale, luego tenemos otros métodos que por cuestiones de tiempo pues no vamos a mencionarlos, pero no vamos a entrar mucho en detalle, que es la biofiltración, que es una tecnología basada en plantas que puede absorber dióxido de carbono, NO2, SO2 para filtrar el aire, que es básicamente una pared verde o una estructura con microalgas para hacer esta tarea, ¿no? Este método pues, se necesita mayor investigación, sobre todo en la parte de infraestructura y mantenimiento. Luego tenemos purificación, por decirlo de alguna forma, con ionización bipolar y con tecnología ultravioleta, que sí que son bastante eficientes. Por ejemplo, para la ionización bipolar, electrodos de alto voltaje crean iones negativos, lo que acelera la reacción de los contaminantes, incluidos el virus. Esto ciertamente mejora el sistema de filtración, pero puede emitir ozono, por lo que se requieren estudios más específicos. El ozono troposférico es peligroso para la salud porque se puede combinar con otro tipo de sustancias y reaccionar químicamente en otros elementos que afecten a la salud. El ozono a 50 kilómetros de la superficie es beneficioso, que es lo que conocemos como la capa de ozono. Luego la tecnología ultravioleta está basada pues, en luz ultravioleta que daña el ADN o el ARN de los patógenos, en este caso pues, del COVID, por ejemplo, y lo puede volver inofensivo. O sea, es una tecnología que todavía está en desarrollo porque no se conoce a ciencia cierta pues, los efectos adversos que puede tener a la salud en los seres humanos. Y luego tenemos nanotecnología, que también son métodos pues, de nanopartículas que también, o con fotocatalizadores, que también pues, combaten este tipo de patógenos. El problema con estos dos es que se necesita mayor investigación para saber pues, el posible impacto sobre la salud humana y el ambiente. ¿Vale? Dicho esto, es importante comentar pues, que el IDAE ha emitido un libro, un folleto de recomendaciones con 17 recomendaciones para la operación y mantenimiento de los sistemas de climatización.
incluyendo ventilación de edificios y locales en general, sobre todo enfocado a la prevención de este virus. Su primera recomendación, pues, indica pues, que el parámetro más importante en la ventilación es la renovación de aire por ocupante, ¿vale? Es decir, como valor recomendado y ante la incertidumbre de un valor fijo, se recomienda 12,5 litros segundos por ocupante. Incluso en establecimientos comerciales que normalmente pues, suele tener 8 litros segundos. Esto corresponde a un valor del RITE de un IDA2, que es un aire de buena calidad. Aquí es importante destacar que este tipo de medidas solo será posible si se disponen de unidades de tratamiento de aire específicas para esto, ¿no? Y para asegurar este valor mínimo, pues el folleto pues, trabaja en dos direcciones, ¿no? O aumentar la ventilación o reducir la ocupación, que son las medidas pues, que estamos tomando actualmente, ¿no? Que se están tomando. Vale. Entrando en el contexto de aulas escolares, pues en España existen 28.531 con 31 centros educativos hasta el año 2019, pero sino a partir del año 2007 cuando entra en vigencia el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, donde se trata la calidad de aire interior y la filtración, ¿no? Es decir, que tenemos un parque instalado o también que existen un importante número de centros educativos en España que previos que normalmente no cuentan con ventilación. ¿Vale? Otra de las recomendaciones del folleto del IDAE sobre este tema es el aumento de la ventilación natural, ¿vale? Es decir, que sí es cierto que hay esta realidad de que el edificio puede no disponer de un sistema de ventilación mecánica y el reglamento o el libro contempla pues, la apertura de ventanas, ¿no? Accesibles. Sí es cierto que establece que aunque pueda generar cierta incomodidad por las corrientes de aire o sensación térmica, está demostrado que la renovación de aire por ventilación baja la tasa de contaminante de las estancias. Aquí pues podemos ver un ejemplo de una de las medidas que se han tomado, en donde se invierten 5,2 millones en cambiar las ventanas de 20 colegios para mejorar la ventilación. Lo que quiero decir con esto, pues, es que hay soluciones más eficientes para rehabilitación, que es lo que vamos a presentar ahora, ¿no? ¿Por qué esto? Un poco por el dilema de la calidad de aire y el confort térmico, que no siempre van de la mano, pero la idea es diseñar en función a esto. ¿Qué pasa con la concentración de CO2 en un aula de clase? El comportamiento típico, en esta gráfica donde tenemos el tiempo en el eje inferior y las partículas por millón o la concentración de dióxido de carbono, en un sistema de apertura de ventanas, pues el comportamiento es el siguiente, ¿no? Apertura de ventanas durante el inicio de clase, durante 15 minutos, pues vemos cómo durante la clase aumenta, llegando a niveles de hasta 3.500, y luego al abrir las ventanas, pues disminuye, ¿no? Al abrirla a 15 minutos, disminuye rápidamente. Y este comportamiento es el habitual durante pues, toda la jornada de clases, ¿no? Sin embargo, pues los niveles aceptables estarían por debajo de los 1.200 ppm. ¿Vale? Que sería esta gráfica, esta curva sería el caudal del reglamento, ¿no? Lo que exige el reglamento. Pues bien, ¿qué pasa con esto? En este trabajo de monitorización de un colegio de Madrid en el mes de diciembre, eso fue en el 2017, pues tenemos aquí tres curvas. La curva roja es los niveles de CO2 a lo largo del día. La curva verde es la temperatura interior del aula y la curva azul es la temperatura exterior medida, ¿no? del ambiente. Entonces aquí se ve este comportamiento en cómo al aumentar pues, o al llegar a los niveles de confort térmico, esta línea estamos hablando de casi 24 grados, 23 grados,
Y cómo para llegar a estos niveles de confort térmico, pues la concentración de CO2 aumenta, ¿no? Esto es típico de sistema de climatización funcionando y ventanas cerradas, ¿no? Y una mala ventilación. Y se ve igualmente cuando en periodos de no ocupación, cuando se abre la ventana o se ventila de forma natural, pues cómo estos niveles de concentración de CO2 disminuyen a valores normales. Vale, entonces se plantea un poco esa paradoja entre el aumento entre el confort térmico y la calidad de aire interior. Por ejemplo, en la gráfica pues podemos ver cómo los valores picos de concentración de dióxido de carbono durante las horas de clase incluso llega a los 3700 ppm. Incluso los valores de CO2 normales alcanzados se alcanzan en detrimento de la temperatura de confort, es decir, para tener un valor de dióxido de carbono bueno, pues la temperatura baja, ¿no? Esto es típico del comportamiento de apertura de ventanas. Vale, en conclusión, en este estudio nos dice que pues unificando los registros hidrotérmicos, resulta que solamente el 13,12% del tiempo hay unas condiciones de confort real. Es decir, que además de tener una temperatura y humedad confortable, se tiene una buena calidad de aire en cuanto a concentración de dióxido de carbono se refiere, ¿no? El resto del tiempo el aula permanece fuera de estas condiciones de confort. ¿Vale? Solamente el 13,12% pues es un valor bastante bajo. ¿Qué soluciones hay para este tipo de problemática? Pues la ventilación mecánica de doble flujo con recuperación de calor. En este caso, la unidad que vamos a ver es la VEX 308, que valdría para obra nueva o para rehabilitación. En cuanto a diseño, pues nada, es una central, una solución descentralizada que lleva con aislamiento acústico de alto rendimiento y filtros tanto en la extracción como impulsión. ¿Vale? El tipo de conexión puede ser o tanto vertical como horizontal, si queremos ir a cubierta o a fachada. Y lo que se busca con este tipo de soluciones pues, es una flexibilidad en instalación, teniendo en cuenta, para rehabilitación sobre todo, que no se puede, es limitado el espacio para este tipo de instalaciones nuevas, el confort térmico, es una central que ahorra energía y un aire verdaderamente purificado, ¿no? Un aire filtrado. Lo bueno de este tipo de instalaciones es pues, que puede ser semi-empotrada en el techo, lo cual la hace también poco visible. En las dimensiones y el rango de caudales, pues vemos que la altura es simplemente de 500 milímetros, 50 centímetros, y en la versión empotrada, pues solamente entre 22 y 28 centímetros. ¿Vale? Esta central pues tiene una muy buena relación entre peso y potencia, ¿no? Que es lo que se busca en este tipo de solución. Un confort acústico que se logra pues, a través de un aislamiento de lana mineral de 25 milímetros que favorece pues, la tranquilidad a la hora de trabajo o concentración. Con esto, estos son los valores indicados por la normativa para bibliotecas y para otros locales, ¿no? Entonces, en cuanto al confort térmico, pues un intercambiador de calor de placas paralelas de alta eficiencia, hasta un 96%, garantiza un clima interior agradable, ¿no? También cuenta con baterías de postcalentamiento, tanto de agua como eléctrica, y una tecnología de free cooling que permite renovar el aire, por lo menos durante la noche, que esté más fresco en verano, lo que genera una gran ventaja para cuando las condiciones exteriores de temperatura son favorables, ¿no? O lo que se llama también como enfriamiento, lo que conocemos como enfriamiento gratuito. Un intercambiador de alta eficiencia es fundamental que esté certificado por Eurovent para garantizar un nivel de rendimiento adecuado y una calidad de aire. Y sobre todo, sensores de presencia o sondas de CO2 permiten hacer una regulación más exacta del caudal, ¿no? Esto se traduce en que el uso del equipo se usa solamente cuando es necesario, lo que conlleva un ahorro económico.
Una central esta y en general todas las centrales tienen que cumplir con la normativa de ecodiseño. Y pues, para esto, pues sobre todo, tiene que tener un consumo específico bastante bajo. Para eso se utilizan pues, motores de conmutación electrónica de muy bajo consumo. Y por último, pues el beneficio asociado de calidad de aire, los filtros retienen hasta 90% de las partículas. Y gracias a la sonda de CO2 y un sistema de ventilación sin recirculación, es es lo que nos permite pues mantener una tasa de CO2 por debajo de los valores recomendados. Hablamos del dióxido de carbono pues porque es la sustancia más fácil de medir y que se relaciona con la actividad humana de mejor forma, y también pues es un buen indicador de la presencia de otros contaminantes, ¿no? Para estas centrales, pues, se tiene que tomar en cuenta pues, el espacio que se va a ventilar, por ejemplo, un aula, para lo cual se tiene en cuenta estos valores de normativa, utilizando un sistema de ventilación doble flujo con recuperación de calor, pues como los periodos de clase pues, siempre van a estar de acuerdo con los valores normales de concentración de dióxido de carbono. Vale, por último, pues la información para llevar, los datos importantes pues que me gustaría pues que nos lleváramos, es que bueno, la ventilación es el método más efectivo para eliminar los contaminantes interiores del local. Eso está demostrado y de hecho lo recomienda así el IDAE, ya que es la única técnica que diluye la concentración de estas sustancias, como hemos podido observar. Se aconseja el uso de filtros de partículas de una micra al 80% o mayor, es decir, para tamaños de partículas en suspensión de una micra. Sí es cierto que el tamaño de virus tiene entre 0.12 a 0.3 micrómetros, pero como hemos comentado, pues generalmente viajan adheridos a partículas de mayor tamaño. El uso de filtros excesivamente de retención de partículas muy pequeñas o de mayor capacidad aplicados en ventilación, tanto de oficinas, viviendas, colegios, supone un aumento significativo de la pérdida de carga. Estos sistemas doble flujo funcionan con caudales bajos a presiones altas, si se quiere. Con lo cual, pues, un uso de un filtro con mucha pérdida de carga, pues, no es beneficioso para el sistema. Luego está el tema de los purificadores autónomos, que sí liberan el local de partículas en suspensión, pero no renuevan el aire porque circulan el aire viciado, ¿no? El aire interior. Entonces, este uso de purificadores se recomienda en combinación con un método de ventilación eficiente. Andrés, perdona, Sí. no sé si te queda mucho, es que No, estamos llegando sí, al tiempo. ya estoy terminando, sí, ya me queda una Tranquilo. diapositiva. Vale, gracias. Y por último, bueno, que existen soluciones de ventilación para rehabilitación adaptadas a los retos actuales como la que acabamos de ver. Y ya eso sería todo por el momento. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Sí, tenemos por aquí alguna pregunta, no sé si nos va a dar tiempo a todas, pero bueno, me han pasado aquí. Mira, los sistemas de ventilación evitan tener que abrir las puertas y las ventanas. Sí, efectivamente. Los sistemas están precisamente diseñados para eso, ¿no? Un buen equipo de ventilación y una buena instalación contribuye a reducir el riesgo de propagación de virus y sobre todo porque garantizan un aire interior constantemente renovado, ¿no? Sin necesidad, sobre todo, de abrir puertas y ventanas, que es lo que penaliza el tema del confort térmico. Muy bien. También nos han hecho otra pregunta que nos dice, ¿cómo podemos saber si el espacio interior está bien ventilado? Vale, sí. Esa pregunta es muy importante porque sí es cierto que la calidad del aire es difícil de medir o difícil de percibir, a diferencia pues, del confort térmico, que si tenemos frío o tenemos calor,
Así que la mejor manera de medir la concentración de contaminantes es midiendo dióxido de carbono. Medir dióxido de carbono resulta sencillo y es económico, y es lo que nos permite relacionar la presencia de otro tipo de contaminantes. Entonces, ese sería el indicador, pues, que nos permitiría conocer el valor de calidad de aire interior. Muy bien. Bueno, pues hemos cubierto el tiempo. Muchas gracias, Andrés.